Bueno, pues buenas noches a todos y a todas. No seré yo quien haga la presentación, será la doctora Ana quien lo haga. Yo simplemente quiero agradecerles el hecho de que estén con nosotros el día de hoy y su puntualidad. Como hay gente que sigue esta charla a través de las redes sociales, bueno, pues estamos obligados a iniciar de forma más o menos puntual. Haremos mención particularmente, aunque no esté con nosotros, de la doctora Alicia Imelda Lagunes Sosa, ¿no? Del doctor Julio César Viñas Dosal y por supuesto del doctor Federico Roche Dielten, a quienes agradecemos y recibimos con un aplauso. Les dejo con la doctora Ana. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a la presentación de este libro, que realmente es un proyecto que nos hemos involucrado mucha gente, ha sido mucho tiempo de trabajo. Es un libro precioso y pues no me voy a involucrar más porque el doctor se los presentará. Y el doctor Julio César Viñas, que nos acompaña el día de hoy, es director de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Tiene su especialidad en trasplante renal, maestría en administración de sistemas de salud. Ha asistido en numerosos cursos de actualización. Realmente es una persona reconocida en la medicina aquí en la ciudad de Veracruz y nos va a dar el honor de iniciar con la presentación de este libro. Adelante, doctor. Muy bien, muchas gracias. Gracias sobre todo al doctor Federico Roche por haberme dado esta oportunidad, y el honor es para mí de presentar una breve semblanza de un gran personaje, ¿verdad? Ya lo decía la doctora, muy reconocido el doctor Federico Roche en el ámbito de la medicina, y no tan solo en la medicina, sino en todas las escenas y en los escenarios donde se ha desenvuelto, ¿verdad? Y que la medicina nos lo permite, ¿sí? En el área de la docencia, de la investigación, de la asistencia y de la administración de los servicios de salud. Entonces, vamos a pasar la primera. El día de hoy me presento para mostrar un poco de la emblemática historia del doctor Federico Roche Dietlen. Como es muy grande su trayectoria, creo que ha sido un poquito difícil sintetizarlo, ¿verdad? Voy a tratar de hacerlo y espero que lo hagamos bien. El doctor Federico Roche, un ilustre médico, profesor e investigador que orgullosamente forma parte de nuestra alma mater, la Facultad de Medicina, Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. El doctor Roche nació un 18 de junio de 1940 en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Su padre, Federico Roche Buchinger, y su madre, Anneliese Dietlen Maldringer, natales de Alemania, migraron a México, donde formaron una familia compuesta por 3 hijos, Juan, Federico y Walter. Es así como el doctor Roche cursa la primera etapa de su vida en la ciudad de Jalapa, donde llevó a cabo sus estudios básicos, estudiando la primaria en la escuela Enrique C. Rebsamen, donde se formó durante los primeros 6 años. Posteriormente, realiza sus estudios de secundaria y bachillerato en el Colegio Preparatorio de Jalapa. Al egresar, decide que la medicina sería su profesión y que la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana sería donde se forjaría como un gran médico. Es así que en 1958, y perteneciendo a la 7ª generación de estudiantes, se graduó en 1962, obteniendo también un reconocimiento por su trayectoria como alumno destacado. En 1963 realiza el internado médico de pregrado y en 1964 el servicio social en investigación, ambos en el Hospital de Enfermedades de la Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Es a finales de 1964 cuando presenta su examen profesional, otorgándole mención honorífica a su tesis recepcional. En este mismo hospital realizó 2 residencias, es decir, 2 especialidades, una de medicina interna y otra de cirugía general desde 1964 a 1968.
Hablando de la historia del doctor, es indispensable mencionar al motor de su vida, que es su familia. El 28 de mayo de 1966 contrae nupcias con la doctora Guadalupe Ramos Niembro, con quien inició su noviazgo desde 1958. Perdón si estoy dando más información, ¿sí? Mientras ambos eran estudiantes de la Facultad de Medicina. Es así como inicia a formar su familia nuclear, procreando 4 hijos, todos con estudios de posgrado en instituciones nacionales e internacionales. La mayor, Guadalupe, Alejandro, Federico y Laura, todos profesionales y que de igual manera laboran en instituciones reconocidas. Actualmente con 7 hermosos nietos, así como una gran y unida familia. Muchas felicidades, doctor. En 1968 es invitado a formar parte del Instituto Mexicano del Seguro Social y es así como se incorpora a la plantilla de la actual Unidad Médica de Alta Especialidad, en ese entonces Hospital General de Zona número 14, que después fue evolucionando a regional hasta convertirse en centro médico y actualmente en Unidad Médica de Alta Especialidad, donde permaneció durante 30 años como trabajador activo y entusiasta, hasta 1997, cuando se jubila de esta gloriosa institución. Inicia su recorrido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, fungiendo primero como operativo por 4 años, ya que de una manera muy rápida escala a ser jefe de departamento de cirugía general. Durante este tiempo decide ir a la Ciudad de México a realizar un curso de administración y dirección de hospitales y regresando le proponen ser director del hospital, cargo que ostenta orgullosamente y de una manera muy eficiente durante 14 años. Posteriormente toma el cargo de jefe de división de cirugía, cargo con el cual se jubila. Durante su paso por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el doctor Roche aplicó técnicas quirúrgicas novedosas en el manejo de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, en el manejo de la úlcera gastroduodenal cuando todavía no existían toda la familia de los prazoles y los inhibidores de bomba, ¿verdad? Muchas de las complicaciones de las úlceras terminaban siendo quirúrgicas, cosa que en la actualidad ya no sucede. Bueno, bajo sus excepciones. También cirugía de acalasia, hipertensión portal complicada y resecciones de neoplasias del páncreas, del aparato digestivo. También cabe mencionar que fue pionero en el área de trasplante renal e incluso participó en la fundación de la unidad de trasplantes de este Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano y que hasta la fecha es un programa que tiene éxito incluso a nivel nacional. De igual forma, es importante destacar que el doctor Roche fue uno de los primeros en realizar cirugía laparoscópica en el sureste del país. Es así como podemos destacar que son 3 las vertientes de las actividades que lleva a cabo día con día el doctor Roche, siendo estas lo asistencial, sus pacientes se lo han agradecido toda la vida, en el área de la investigación, en el área de la docencia. Y en cualquiera de estas 3 áreas, el beneficiado final siempre es la comunidad, siempre son los pacientes. Hablando de docencia, no puedo dejar de mencionar su inigualable labor en la Facultad de Medicina de esta Universidad Veracruzana, donde ingresó como docente en el año de 1968 y que hasta en la actualidad continúa vigente con más de 50 años de trayectoria en las aulas. Ha sido profesor de pre y posgrado en las experiencias educativas de gastroenterología, cirugía y experiencia recepcional, por mencionar algunas. Ha participado en más de 70 tesis, ya sea como director o codirector, durante todos estos años y ha fungido como tutor de más de 78 alumnos a lo largo de toda su carrera. Y por último, pero no menos importante, también fue director de la Facultad de Medicina por 2 periodos de 4 años cada uno,
generando un fuerte impacto en la educación de cada uno de los estudiantes y que seguramente hasta esta fecha lo recordamos todos con respeto y con afecto. La investigación también ha sido la pasión del doctor Federico Roche a lo largo de su vida. Es por esto que en 1998, después de haber sido jubilado del Seguro Social, ingresa formalmente al Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas, donde continúa laborando hasta la actualidad. Fue el fundador del Departamento de Gastroenterología y director del instituto por 2 periodos académicos de 4 años, cada uno de ellos, buscando día a día el desarrollo del instituto. Es importante destacar su participación en la difusión de la ciencia y el conocimiento, ya que ha participado presentando trabajos en numerosos eventos científicos y de los cuales han sido de carácter internacional 57, 253 nacionales y 298 regionales o estatales. Si algo ha marcado su vida definitivamente es la pasión por compartir sus saberes, dejando huella en la formación de muchos de los que nos encontramos aquí el día de hoy, dejando en claro que un buen cirujano no es solo el que realiza una cirugía exitosa, sino aquel que a su vez es capaz de ir sembrando conocimientos en las nuevas generaciones. Y es por esto que durante su trayectoria ha realizado una amplia producción científica, editando 15 libros y 108 capítulos de libros, entre ellos Gastroenterología Clínica, que ha sido uno de los más destacados, reclutando para ello a más de 20 médicos especialistas de alto nivel y logrando producir esta valiosa obra llamada Gastroenterología Clínica, ya en su 4ª edición, y que actualmente es llevado como libro de texto en múltiples universidades con miles de ejemplares vendidos. De igual modo, su pasión por la historia de la medicina lo ha llevado a compilar una gran y valiosa información sobre el desarrollo de la medicina en nuestra ciudad, transformándola en valiosas obras relacionadas tales como biografías de médicos ilustres de nuestra región, así como de la historia de la medicina en Veracruz, motivo por el cual estamos el día de hoy. Muchas felicidades, doctor, por su trayectoria y espero, seguramente me quedé muy corto en todo lo que hemos dicho, pero tratamos de sintetizar en breve la trayectoria, la gran trayectoria profesional de nuestro querido amigo, colega, maestro, el doctor Federico Roche. Muchas gracias. Faltó que fue remero del equipo de remo de la Facultad de Medicina. Bueno, espero. Ahí está, ¿se oye? No. ¿Se oye? Ahora sí. ¿Me quiere pasar el segundo audiovisual que estaba aquí, por favor? Bueno, yo agradezco sinceramente al doctor Viñas, que somos amigos desde hace mucho tiempo, se nota. Él ha seguido casi paso por paso todo lo que nosotros hemos hecho. Detrás de mí ha venido el doctor Alfonso Pérez Morales y después es la 3ª generación. Él ya fue director del hospital, del Centro Médico Nacional y actualmente ya va por su 2º periodo en la Facultad de Medicina como director. Así que ahí va. Nos gana Alfonso porque él fue vicerrector de la universidad. Bueno, nosotros queremos compartir con ustedes este libro de historia de la medicina. Como ustedes podrán ver, es un libro diferente al que presentó el doctor Viñas. Lo vemos aquí totalmente diferente y ahorita vamos a explicar las razones de ello. ¿Qué orígenes tuvo este libro? Como decía el doctor Viñas, durante muchos años nació en la Sociedad Veracruzana de Historia y Filosofía de la Medicina de Veracruz, que fue fundada en el año de 1996 por un grupo de gentes, que ahorita vamos a lo largo de la exposición vamos a mencionarlo, pero con motivo de la celebración de su 10º aniversario en el año 2006, quisimos editar un libro que
se editó, pero que desgraciadamente no fue registrado en Indautor. Le correspondía 10 años después hacer su actualización y convertirlo en una segunda edición del primero, pero como no estaba registrado, no nos lo permitieron. Entonces nos dijeron que este sería la primera edición del nuevo libro de historia de la medicina, pero nos sirvió porque eso permitió que se dividiera en dos. Aquí tienen ustedes el libro que vamos a presentarles hoy, y además nos permitió separar las biografías de médicos veracruzanos ilustres, en donde participaron muchas familias de muchos de nuestros maestros y de nuestros antecesores, con las maravillosas biografías de sus médicos, y que en total son 94 y que no cabían ya en el primer libro. Entonces, así que nos dio la oportunidad de presentar 2 libros. Este es el contenido del libro. 80 capítulos, perdón, estoy mal. 80 colaboradores, de los cuales, desgraciadamente, en el lapso de la pandemia, murieron 16 de ellos. 502 páginas, hay un capítulo en donde se hace la presentación del libro, una introducción, los agradecimientos, 11 capítulos, 117 imágenes fotográficas, 38 cuadros que representan diversa información y 442 citas bibliográficas que fueron lo que se consultaron y en las cuales participó con mucha importancia Ana, que se encuentra aquí con nosotros el día de hoy. Este libro fue impulsado por la doctora Sara Ladrón de Guevara. Ella nos hizo el favor de ser la que apadrinara el libro y cuando era rectora de la universidad, y fue la promotora para que este libro se editara. Es más, nosotros tenemos aquí la introducción y agradecimientos, en donde nosotros expresamos algún reconocimiento y sincero agradecimiento a quienes fueron importantes en la obra. Por ejemplo, a mis compañeros y amigos Luis Aguilar Padilla y Joel Aguilar Moreno y Rafael Morales, así como también a la doctora Alicia Imelda Lagunes Sosa. Los primeros 2 precisamente murieron en la pandemia. El doctor Rafael Morales todavía vive actualmente, es el decano de la facultad, no, es el segundo decano, el primero es Camacho, Rafael Camacho, que todavía vive, pero tiene 91 años, es de la primera generación, y compañera de nuestra generación, Alicia Imelda Lagunes Sosa, con quien compartimos mucho tiempo la vida en el instituto y en muchos de lo que nosotros hemos escrito. Por supuesto, Diana Aguirre Beltrán se encargó de hacer la revisión literaria y la corrección de estilos. Juan Carlos Reyes Romero, quisiera yo darle mi especial agradecimiento, porque fue quien imprimió las imágenes históricas de esta obra, y nos dimos a la tarea de visitar la Fototeca Nacional en Pachuca, el Archivo Histórico de México, ahí en Lecumberri, ahí estuvimos metidos varias veces, no como hospederos, sino visitando los archivos que tienen ahí, la Fototeca de Veracruz de Juan Malpica Mimendi, y en especial una extraordinaria colección del ingeniero Manuel Muslera, que tenía una impresionante cantidad de fotografías antiguas en colección y que todavía la tiene, y que vale la pena que se rescaten porque es algo que está ahí. Y por supuesto también a Conchita Díaz Cházaro, a María Concepción, directora del del Archivo y Biblioteca Históricos de Veracruz, y al doctor Romeo Cruz Velázquez, por permitirnos hacer una exhaustiva revisión de todos los pergaminos de las actas del Cabildo de muchos años, que ahorita los vamos a presentar a ustedes, en donde Ana, que aquí está presente, con su valioso apoyo, le dedicamos largas horas a recolectar la información y sobre todo también a redactar la obra, y a quien estoy muy agradecido. El primer capítulo es extraordinario. Nos habla de lo que es la medicina prehispánica. Aquí está quien lo escribió,
entre ellas la hermana de la doctora Ana Delfina Cano, que es una licenciada y una experta en antropología y arqueología, y en ella se narra la vida del Totonacapan. Se narran también los grandes conocimientos sobre la salud y enfermedad que tenían, la gran variedad de técnicas curativas que realizaban. La más importante de todas, sigue conservándose hasta la actualidad, es la limpieza o barrida a través de la cual se limpia el cuerpo de los espíritus que causaban la enfermedad o que causan la enfermedad. Y también eran gente que le daba mucha importancia a la atención de la embarazada. Consideraban que al llegar un agente tenía que ser vigilado desde el vientre de la madre hasta después del puerperio. Y eran profundos conocedores de las propiedades de la herbolaria y la aportación de las plantas medicinales de nuestra región. Este es un capítulo de veras extraordinario y muy bonito. Este capítulo lo introdujimos, no estaba en el primer libro, pero está aquí. Es el Real Tribunal del Protomedicato. Bueno, cuando llegaron los españoles a México se dieron cuenta y no estaban de acuerdo en la forma de que practicaban los nativos el ejercicio de la medicina. Entonces solicitaron al rey que se hiciera o que se regulara el ejercicio en España, en las provincias, como se hacía en la península, y por lo tanto se forma el Tribunal del Protomedicato de la Nueva España, que entró en funciones en el siglo XVI, siendo el primer protomédico un médico hispano, Pedro López, que acompañó a Cortés. En 1780 se fundaron los tribunales en la provincia debido a que se cargó demasiado el Cabildo de México, y entonces fue cuando se autorizó junto con el de Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, el de Campeche y el de Veracruz. En este cabildo nosotros pudimos revisar todas las actas del Tribunal del Protomedicato desde el año de 1760 a 1831, en los libros del 7 al 161, que son unas verdaderas reliquias. Yo no sé cómo nos dieron autorización para visitarlas, pero fue de veras extraordinario. Y vean ustedes el estado en que se encuentran las actas. Aquí tienen una a la derecha, en donde se narra con toda precisión cuál era el tipo de autorización que el protomedicato daba para el ejercicio de la medicina, tanto a farmacéuticos como medicamentos, como a los médicos que venían primero de la Nueva España a ejercer aquí, y después los que se formaron ya aquí a expensas de los españoles. Después viene un capítulo muy importante que es la historia de la sanidad. Y esta se puede dividir en dos grandes partes: la época de la insalubridad, en donde durante sus primeros 200 años, pocos lugares del continente presentaban un panorama tan desolador como el médico sanitario en nuestro puerto. La escasez de agua potable, la carencia de drenaje, la poca cultura de las gentes, la proliferación de insectos y mosquitos como hasta la actualidad, parece que lo estamos viviendo, las elevadas temperaturas, no nos las hemos podido quitar de encima, y la humedad de su atmósfera y los fuertes vientos del norte condicionaban una gran enfermedad. Se enfermaba mucha gente e impactaba sobre todo en los viajeros que llegaban de la península ibérica a nuestras tierras. Y eso inclusive estaba catalogado como el cementerio de los españoles. De esta época se construye en el siglo XVII la ciudad amurallada, que aquí tenemos a la derecha, que más o menos fue construida en 1892, y en 1723 se realiza la primera obra sanitaria de importancia, que fue dotar de agua potable al puerto, realizando la limpieza de la laguna del Malibrán y del arroyo de Vergara, e intubarla a través de todas las cañerías y perdiendo tomas a través de la calle para que se pudieran de ahí dotar los servicios, los hospitales, los vecinos y todo. Esto definitivamente está, no sé si algunos se han ido a asomar por ahí en el portal de Miranda,
y ahí está la placa alusiva a esta obra sanitaria. Los grandes problemas sanitarios poco a poco fueron resolviéndose con grandes esfuerzos del Cabildo. Sin embargo, la ciudad, a pesar de todo esto, se continuó desarrollando económicamente porque era un gran lugar para la entrada y salida de las mercancías de Europa hacia la Nueva España. Después de esto viene la época de la salubridad, que es a partir de 1882 y que se inicia, como sabemos, al iniciarse la modernización del puerto, las obras marítimas que permitieron definitivamente a mejorar las condiciones en la ciudad. En ese entonces, en 1893, el gobernador del estado decretó que la asistencia pública que tenía en la ciudad de Veracruz que ejercía a través del Cabildo iba a ser actualmente a cargo del gobierno estatal, y en el año de 1900 se emite la Ley de Funciones y Asociaciones de Beneficencia y de Instituciones Públicas, en donde Veracruz fue el primer estado en la República en que se implementa esta regulación. Un papel fundamental lo jugó la Jurisdicción Sanitaria número 8, fundada en 1829, en el viejo edificio que se encuentra en la avenida 20 de noviembre, donde actualmente es la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Ahí nosotros, inclusive todavía cuando éramos estudiantes, íbamos a hacer nuestras prácticas en ese lugar. Y en 1943 se creó la Secretaría de Salud y Asistencia de México, y a partir de entonces se inician incremento de las instalaciones personales para atender las necesidades de toda la población a través de sus magníficos programas de control sanitario y educación para la salud, que hicieron una progresión muy importante. Esos son los jefes de la jurisdicción sanitaria desde su fundación hasta la actualidad, que se encuentra en funciones la doctora Carolina Ruiz Pinzón. Y aquí tienen ustedes detallado la investigación que les decía que hacía la doctora Ana Cano, de todas las fechas y los nombres de quienes fueron los jefes de la jurisdicción sanitaria. El capítulo 4 relata de las grandes epidemias. Vamos a mencionarlas rápidamente. Fueron numerosas, sin embargo, en la Nueva España las más importantes y grandes que azotaron a Veracruz desde sus inicios fueron sobre todo dos de ellas. La viruela, que fue traída en 1520 por el esclavo negro llamado Francisco de Guía, quien vino con la expedición de Pánfilo de Narváez a tratar de apresar a Cortés, que se había salido de las redes de la corona y que quería independizarse a través de Cuba para entonces él ser el dueño o manejar más a discreción los tesoros que había encontrado en la Nueva España. A partir de entonces se diseminó por toda la región, e incluso desgraciadamente o afortunadamente para Cortés, se llevó consigo a México a los desertores de su rival, y entre ellos al negro, al esclavo. ¿Y qué pasó? Que esto fue la causa y una gran alianza de la conquista, ya que fallecieron millones de indígenas sin disparar una sola arma. Entonces, la viruela fue muy importante durante la época de la conquista. Un hecho importante fue que aquí en Veracruz, precisamente en la zona del Hospicio, del Hospelinato, se aplicó la primera vacuna que trajo a México, a la Nueva España, la expedición filantrópica que ordenó el rey de España, y llegó a Veracruz el 24 de julio de 1804, manejada por el doctor Balmis, el doctor Francisco Javier Balmis, en donde se trasladó la vacuna después de un mes de recorrido por mar, y la fue pasando de niño a niño. Venían 14 niños recolectados de los orfelinatos de España, que les llamaron los españoles, y cada semana les inoculaba de uno a otro la vacuna, y obtenían la linfa y la iban guardando, y así la iban guardando, y no requirieron refrigeración, sino que a través de los niños llegaron aquí, y se aplicó precisamente al hijo del virrey, José de Aristegui, Iturrigaray Aristegui, la primera vacuna. Y a partir de ese momento se empezó a generar
lo que se considera de muy importante para la erradicación de la enfermedad. La fiebre amarilla también fue otra de las grandes epidemias. Apareció en 1725 y azotó a través de la picadura del insecto, que es el Aedes aegypti, que ahora lo tenemos precisamente con el dengue. Cómo este vector inoculaba a las personas y de esa manera se transmitió la enfermedad, y que también cobró muchísimas vidas. Sin embargo, fue hasta 1921 cuando en la campaña se implantó en forma permanente gracias al convenio realizado con la Fundación Rockefeller, con lo cual se pudo definitivamente erradicar un poco de la enfermedad, y en 1921 se declaró erradicada la fiebre amarilla. No volvió a haber ningún caso. La peste bubónica fue traída por ratas contaminadas. El primer bote fue en 1920 de una embarcación que venía de Nueva Orleans y llegó aquí al puerto. Y fue el doctor Mauro Loyo, precisamente Mauro Loyo Sánchez, el abuelo, quien hizo el tratamiento y el diagnóstico del primer caso, y después de otros 8 niños más que fallecieron en el Hospital Español, determinando que se trataba precisamente de esa entidad, y fungieron o establecieron junto con las autoridades municipales un comité de lucha contra la enfermedad, donde estaban aquí asociados el doctor Octavio González Favela y también la Junta Vecinales y las Cámaras Nacionales de Comercio, y gracias a ellos se pudo haciendo la desratización del puerto de Veracruz. Precisamente aquí ven ustedes el muelle fiscal, en donde se incineraron todos los enseres de los hoteles y de las casas cercanas al puerto, para que se pudiera realmente erradicar y eliminar las ratas. Esas medidas fueron muy estrictas y la gente protestó, inclusive cuando llegaba un barco y encontraban un sospechoso, lo declaraban en cuarentena y no podía moverse nadie en 40 días de la embarcación, y no podían bajar a tierra firme. Sin embargo, a partir de estas indicaciones fue como se logró controlar la enfermedad, y después, años después, ya nada más se presentaron 35 casos y se consideró erradicada en 1927. El paludismo, ya ni se diga. Ese fue otro de los grandes dramas que tuvo el país. Se inició, aunque se considera que la enfermedad ya existía, desde luego, desde antes de que llegaran los españoles. Otros dicen que la trajeron los españoles. Pero desde que se empezó en 1830 a petrolizar los pantanos y los lagunatos en las charcas, se hizo además la dedetización de las viviendas de la población. Se logró definitivamente el control del insecto que transmite, el parásito que introducía el paludismo. Sin embargo, a pesar de ello, entre 1940 y 1950, volvió otra vez a haber a hacer Veracruz causa de muerte, de defunción por paludismo, y eso hizo que se hiciera un comité de lucha antipalúdica en donde se involucraron a la población, pero fue hasta que en 1987 las drogas antipalúdicas fueron las que ayudaron realmente a erradicar la enfermedad y a disminuir los casos, para que definitivamente ya no se volvieran a presentar a partir de los años del 90 en adelante. Y la tuberculosis, que ha azotado a Veracruz, igual que a México e igual que a todo el mundo, está presente desde antes de la época de los españoles, y que en Veracruz tuvo una lucha muy importante, porque en Veracruz se integró junto con cuando Mauro Loyo Díaz fue el secretario de Salud, se hizo el primer programa estatal en 1998 de planeación, de prevención y control de la tuberculosis, contando con el manejo integral en forma gratuita, y fue como se ha logrado definitivamente controlar un poco. Sin embargo, vemos que a pesar de los grandes esfuerzos, la incidencia de tuberculosis continúa siendo aún un grave problema de salud en nuestro medio.
El capítulo 5 narra los hospitales del siglo XIII al XVII. Me voy a ir rápido para mencionarlo simplemente porque el contenido está narrado en el libro y sería muy extenso exponerlo. Los hospitales que se establecieron en el puerto, el primero fue a la orilla del río Huitzilapan, en el lugar que ocupó la Antigua, a un costado de la fortificación militar del cuartel de Santa Ana, y su primer responsable fue Juan de Paredes, y lleva el nombre precisamente de Juan Fray de Zumárraga porque fue el que le ordenó que se construyera con recursos obtenidos de la corona. No se sabe con ningún detalle qué fue o qué fue lo que hizo, pero desapareció en 1599 cuando Veracruz se regresó a su anclaje original en las ventas de Butrón. El segundo hospital fue en el de San Martín o de San Juan de Ulúa, que se fundó ahí en 1524, antes de que se fundara el castillo, y fueron los franciscanos los encargados de atenderlo. Al principio fue por limosna pública lo que se mantenía. Sin embargo, para 1570 fue fijada una cuota para las naves que arribaban ahí y que hacían su desembarco, y con eso se siguió atendiendo. Posteriormente, en 1536, al construirse el primer hospital de campaña, cuando se construye la fortaleza, que brindó atención médica a las tropas acuarteladas y a los prisioneros, así como también a los viajeros. Se mantuvo en funciones hasta 1614 y después, cuando se inició la actividad médica en el Hospital de San Juan de Montes Claros, dejaron solamente 12 camas de observación. Durante una breve época funcionó un hospital de los pobres de la caridad. Fue fundado por Fray Bernardo Álvarez, pertenecía a los Hermanos de la Caridad de San Hipólito. Este hospital se sabe muy poco de él, no se sabe exactamente cuál fue su función, y en 1612, al unirse el Hospital de San Martín, da nacimiento al Hospital de San Juan de Montes Claros, desapareció el Hospital de la Caridad. Este fue un hospital importante, se fundó en el año de 1596, y fue atendido por los frailes hipólitos. Atendió primero a mujeres y hombres, y se tiene información muy poca sobre sus actividades. Lo que sí se sabe es que llegó a tener entre 1737 y 1803 una gran cantidad hasta llegó a atender en un año a 9,413 personas. Desgraciadamente, su mala administración motivó que en 1805 el rey Iturrigaray de Aristegui declarara su extinción. Hubo un intento de un hospital privado que se llamó de Jesús, María y José, que fue presentado en el interior para realizar este hospital, que este es el diseño. Un español, un acaudalado comerciante español, Juan Antonio de Ruiz de Alvarado, junto con otros miembros de la comunidad española, se lo planteó al rey, el virrey lo pasó a España, pero no lo aceptaron, y lo único que le aceptaron fue que hiciera un cubículo dentro del hospital, del hospital de San Carlos, y de esa manera no se pudo hacer el hospital y desapareció en poco tiempo, apenas 10 años de servicio. El segundo hospital establecido en Nueva Veracruz fue en el año de 1618 por Pedro Ronzón, un cirujano español acaudalado de la ciudad que tenía muchas propiedades, y él compró un terreno y erigió el hospital para mujeres y una capilla para venerar a Nuestra Señora de Loreto. Este hospital está ubicado, lo ven ustedes aquí, en lo que es ahora el edificio Electra. Aquí está el Parque de la Mujer, aquí en las calles de Arista y ¿cómo se llama? Miguel Lerdo, ¿sí? ¿Es así? Madero. Y existió durante muchos años, trabajó muy bien, definitivamente.
porque en esta época el hospital militar era muy poco, el de San Carlos apenas empezaba, y entonces el rey, las autoridades militares lograron que el virrey diera la autorización de que en lugar de atender a las mujeres, atendiera a la tropa. Se metieron y permanecieron durante muchos años, y después de mucho pelear, lo volvieron a regresar a que se fuera otra vez de mujeres. Sin embargo, los familiares de Ronzón en 1781 se fueron, renunciaron al patronato y pasó a la Junta de Caridad en 1786. Y fue derribado precisamente para construir la calle frente al hospital, y entonces pasó definitivamente a desaparecer. Y este es uno de los grandes hospitales que existió en Veracruz, que fue el Hospital de San Carlos, dedicado a la atención de las tropas y del ejército. Se considera el primer hospital militar de México y de toda América. En él se han atendido y ha sufrido de varias remodelaciones. Aquí tienen ustedes sus amplias salas, las cuales nosotros conocimos cuando éramos estudiantes todavía. Así lo vimos, inclusive nosotros ayudábamos al doctor Trujillo a las cirugías que realizaba ahí cuando éramos estudiantes. Y fue un hospital que destacó muchísimo porque siempre había muy buenos médicos militares. Después de varias remodelaciones, llegó a ser el Hospital Militar Regional de Veracruz. Sin embargo, al poco tiempo se reestructuraron los servicios a nivel nacional y se ordenó desaparecer el Hospital Militar, y entonces todas las instalaciones y los médicos y personal pasaron a la Enfermería Militar de Veracruz de la Boticaria, hoy Hospital General de Zona, y en el año 2013 este viejo edificio se rehabilitó como museo. Aquí tienen ustedes la lista de los directores del hospital, y aquí tienen ustedes cómo están actualmente las instalaciones del hospital, que prácticamente es un museo histórico. El otro hospital, que era para la atención de los civiles, de la población civil, fue fundado en 1745 por la orden de los hermanos de Nuestra Señora de Betlén, que vinieron de Guatemala a fundar el hospital aquí a Veracruz. Esta gente brindó este hospital brindó una gran atención, y definitivamente fue uno de los hospitales más importantes y emblemáticos que hay en Veracruz. En 1800 se declaró abolida la orden de los betlemitas, y entonces se denominó como Hospital de San Sebastián, gracias al patrono de la ciudad, que es San Sebastián. Y existen pocos datos de esta época, pero posteriormente la Junta de la Caridad en 1915 le dio el nombre de Hospital Civil Aquiles Cerdán, porque fue en la época de la Revolución, y en 1975 se decretó su desaparición, convirtiéndose en lo que actualmente es el Hospital del IBEC. Tenía magníficas instalaciones, aquí las pueden ustedes ver, y esto fue en épocas en que el hospital estaba funcionando a toda su capacidad. Muy bien. El capítulo 6 habla de los hospitales ya de la época moderna. A partir del siglo XIX, en el puerto existían al inicio del siglo XIX existían en el puerto dos nosocomios que ya dijimos, el Hospital Militar para los militares y el Hospital de San Sebastián para la población civil. Y todos ellos bajo la autoridad de la Junta de Caridad del Cabildo Veracruzano. Gracias al crecimiento y desarrollo económico de Veracruz, es en los siguientes 2 siglos cuando se establecen las más importantes instituciones de salud que han contribuido al bienestar de nuestra sociedad porteña. Y así tenemos el primer hospital instalado en 1810, fue el Hospital de Beneficencia Española, fundado por los españoles radicados en México, con objeto de brindar atención o ayuda a paisanos que llegaban en condiciones sobre todo
muy escasos económicamente y con mucha enfermedad, y a los cuales se dedicaron. El modelo este moderno nosocomio fue muy importante y conserva su arquitectura como hasta la actualidad. Aquí lo pueden ustedes ver, tal cual es. Y su primer director fue un médico muy querido, el doctor Valentín Molina Sánchez, quien se asoció con los doctores Teodoro Ortega y Mauro Loyo Sánchez y se encargaron al inicio de la atención de los hispanos. Entre 1918 y 1955 se realizan grandes obras de remodelación y ampliación, y en 1990 se construyó el pabellón de obstetricia de la Purísima Concepción, que es como lo vemos en la actualidad. Con posterioridad se han agregado servicios y recursos tecnológicos de punta, lo cual lo han colocado como uno de los hospitales más importantes de la atención privada en Veracruz. Aquí tienen ustedes la junta de los directivos de la beneficencia, y aquí tienen ustedes la lista de los directores que han sido desde su fundación hasta la actualidad, siendo el doctor Antonio Ramos de la Medina el que actualmente lo ocupa desde el año 2011. La Secretaría de Salud tiene estos 4 hospitales, vamos a mencionarlos muy rápidamente. El primero es el Hospital Regional de Veracruz, que funda el doctor Sempé en 1952, fue el primer director, y que fue también un ícono porque los primeros 10 años realizó una función inmejorable, invaluable y con una alta calidad de atención. Desgraciadamente, de 1961 al 70, rentan las instalaciones en casi la mitad del hospital al Seguro Social, y eso deprime la atención, cae en detrimento severo de la atención. Después de ello, ha sido en 1973, fue remodelado por Horacio Díaz. Después en 1993 también remodelado nuevamente por por el doctor Mauro Loyo, cuando fueron secretarios de salud, y en la actualidad funciona desde esa fecha hasta la actualidad, contando además como una unidad médica de alta especialidad hasta la actualidad. Aquí tienen ustedes a sus directores, estos son los que han sido directores del hospital, hasta estar en la actualidad el doctor Hugo Reyes de Besa. Después le siguió en 2004, se tuvo que abrir una extensión del hospital porque ya estaban saturados el hospital, y se escoge el norte de la ciudad, y con fin de brindar atención a las zonas norte de la ciudad, a los municipios de Medellín de Bravo, La Antigua, Paso de Ovejas y Manlio Fabio, se crea el Hospital de la Reserva Tarimoya. Este hospital es un hospital extraordinario que funciona muy bien, tiene una capacidad instalada muy adecuada, funciona con 384 plazas de todo tipo de personal y tiene una magnífica productividad, casi siempre está al 100%, y su primer director fue el doctor Alfonso Figueroa Palencia, y actualmente no sabemos exactamente quién fue, quise investigar su nombre, pero el último director que estaba antes de que el libro se escribiera era el doctor Reyes de Besa. Hacia el sur se creó el Hospital General de Zona de Boca del Río el 14 de noviembre del 2013. Su primer director fue Luis Fernando Antiga Tinoco, también muy bien equipado, extraordinario, con 60 camas, un hospital muy moderno, que tiene una plantilla también de 405 plazas y nunca ha sufrido remodelaciones porque está impecable. Su productividad es satisfactoria y tiene gran impacto en la enseñanza. Y el más nuevo de todos, el Hospital Infantil, que es la torre pediátrica del hospital regional de alta especialidad, el cual nació después de un largo periodo de espera de más de 10 años. Tardaron 3 sexenios en construirlo. Finalmente, en el año 2018, por fin la obra se conjuntó y pudo iniciar sus actividades. El primer director fundador fue el doctor Jorge Cañas Acar. Tiene un gran equipamiento, tiene personal pediátrico calificado y cuenta con los servicios de apoyo de muy alta calidad.
La otra institución que nació en Veracruz allá por los años de 1952 fue el Instituto Mexicano del Seguro Social. El primer hospital, la Clínica Hospital T número 14, después le siguió el Hospital de Ginecopediatría, el Hospital General de Zona 71 y apoyado por un sistema muy sólido de medicina familiar. Este hospital se inaugura, como dijimos, en el Hospital Regional de Veracruz, donde estuvo por 10 años, y el doctor Enrique González de Champs es su primer subdelegado y además es el primer director del hospital. Tuvo un magnífico inicio y en 1970 se traslada a su nuevo edificio. Aquí tienen ustedes su nuevo edificio, perdón, ubicado ya en la avenida Cuauhtémoc, en donde tenía 412 camas con una serie de recursos impresionantes, que en 1977 se transforma en Hospital de Especialidades, en 1988 en Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, y en 1999 hasta la fecha como Unidad Médica de Alta Especialidad. Ha sido un pilar en la enseñanza de nuestra entidad y de todo el sureste del país. Tiene una gran labor asistencial, pero sobre todo en la formación de recursos humanos. Ahí actualmente se ofrecen las especialidades básicas y de 26 subespecialidades, las cuales son avaladas por la Universidad Veracruzana, Facultad de Medicina, y participa activamente en actividades de divulgación médica y diversos eventos académicos para conmemorar eventos especiales. Aquí tienen ustedes en la unidad de enseñanza, está es una hermosa pintura, es un mural pintado sobre óleo del doctor Juan Salmerón Olivares, un pediatra que ya falleció, y en donde se muestra lo que era el pasado en el hospital regional y después su transformación en el hospital ya en sus nuevas instalaciones. Y aquí tienen ustedes los directores hasta el que se encuentra en la actualidad, el doctor Víctor Bernal Dolores. Por muy poco tiempo, de 1982 al 2006, hubo un apoyo en el hospital. Se crean las unidades de medicina familiar número 68, que era un hospital de ferrocarriles que se integra a la seguridad social, y entonces empezó a dar funciones aquí. Está ubicado en Montesinos y Victoria, en el centro de la ciudad. En 1985 se llevó al servicio de urgencias del hospital para por 2 años remodelarse mientras se hacía centro médico, y después albergó el área de psiquiatría, y en la actualidad solamente ejerce como unidad de medicina familiar. Y en 1995, en un hospital que ustedes pueden ver aquí en la avenida Díaz Mirón, cerca de Plaza Cristal, ahí se creó un hospital en donde se iba a dedicar primero solamente a la atención pediátrica y a la atención materna, un hospital de ginecopediatría. Sin embargo, solamente lo hizo por poco tiempo, porque en pocos años se convirtió en lo que es el Hospital General de Zona, como lo conocemos actualmente todos, con 209 camas sensables, 109 no sensables, y que que ha brindado atención hasta la actualidad a muchísimos derechohabientes, y que le ha quitado carga de trabajo al hospital de Cuauhtémoc. Y el sistema médico familiar, nada más para mencionarlo, que el Seguro Social inició la clínica con la medicina familiar, después se trasladó a la número 70 con el doctor Merelo, y después se inaugura la unidad de medicina familiar número 57, donde se va en 1979, y en 1982 a la 68, y finalmente en 1982 a la unidad de medicina familiar número 61. Este es un hospital de ferrocarriles que ya les dije, no duró más que unos cuantos años. Empezó dando servicios Ferrocarriles de México a su gente en este antiguo hospital de la zona portuaria. Sin embargo, al pasar Ferrocarriles Nacionales
y transformarse. Entonces el hospital tiene que abandonarlo y se van al segundo piso de la terminal de ferrocarriles, y después el 15 de abril de 1974 se inaugura su nuevo hospital de ferrocarriles, donde ahora es la unidad de medicina familiar número 57, al integrarse al Seguro Social todos los trabajadores de ferrocarriles a la seguridad social. El Hospital del ISSSTE, todos lo conocemos, empezó brindándose en una casa la atención médica, alquilada improvisada en la avenida 1 de Mayo, y la hospitalización en el Sanatorio de San Francisco, que también estaba en 1 de Mayo, en 1960. Su primer director fue el doctor Brenner Zurita, y después de ello se construye el primer hospital, y que ya fue definitivamente construido en lo que es actualmente la avenida Díaz Mirón y Simón Bolívar, en donde está hasta la actualidad, pero donde sufre diferentes remodelaciones durante mucho tiempo hasta convertirlo en hospital de alta especialidad, trabajando en la actualidad con 1,300 trabajadores, y brinda servicios de calidad a los pacientes, y aquí tienen ustedes al personal que lo ha dirigido. El Hospital Naval, que se llama Dr. Porfirio Sosa Zárate, se inicia en 1960 en el Sanatorio de Marina número 1, en el antiguo edificio de la Heroica Escuela Naval. Después se traslada en 76 a lo que era el hospital, a lo que fue el Hospital Naval de Veracruz, en las instalaciones de lo que es actualmente el Museo Histórico de la Naval. Y después en 1985 pasa definitivamente a partirse a su nuevo edificio, cambia, y entonces se denomina como Hospital de Alta Atención Especializada, y a partir de 2015 cambia nuevamente su denominación como Hospital Naval de Especialidades de Veracruz, el cual lo tienen ustedes aquí en sus nuevas instalaciones, y estos son los funcionarios de la Naval que han sido directores del hospital. Pemex también tuvo que ver. Empezó inicialmente como una casa de servicio también, y después atención de la Beneficencia Española. Después se inaugura un hospital el 1 de noviembre de 1981 por detrás del puente, cerca del Instituto Tecnológico de Veracruz, y en los pies donde conserva sus instalaciones, y en donde brinda atención en 17 consultorios con muy pocas camas, 22. ¿Y por qué? Porque los pacientes de aquí son canalizados a hospitales de muy altos recursos en Coatzacoalcos o en Poza Rica. Entonces siempre ha sido considerado como un hospital general de zona, ya que también el número de derechohabientes de petróleos es muy bajo aquí en la región. Otra institución a la que me voy a referir rápidamente es la Benemérita Cruz Roja de Veracruz. La tenemos aquí nosotros desde su primera fundación en la calle de Prim, donde fue su fundación. Primero empezó en el Ayuntamiento de Veracruz. Después se fue a la calle de Prim, donde abrió sus servicios, y después de ahí se trasladó a la actual ubicación en la avenida de Díaz Mirón, en donde gracias a la gestión de Gerardo Po Ulibarri y de Graciela Gil de Po, en 2015 se establece un hospital solferino que ha brindado una gran atención a la población más desprotegida. Y aquí tienen ustedes a sus directores. La Facultad de Medicina, donde no tenemos más que decir que fue obra de Horacio Díaz Correa, que tuvo un inicio brillante durante sus primeros días, que después, durante también 20 años, fue víctima de la masificación de la enseñanza, teniendo que recibir hasta 900 o 1,000 estudiantes al año, y después que a partir de 1900 le corresponde empezar a hacer
modificaciones importantes porque las autoridades realizan una serie de reformas administrativas y académicas que le permitieron incrementar de manera paulatina su calidad educativa. A partir de 2006 podemos decir que ha promocionado una cultura de calidad que ha sido certificada por diferentes organismos acreditadores como el CODAMED, el CIES y el último de ellos con un reconocimiento internacional y de excelencia durante la gestión del doctor Viñas aquí presente. Estos son los directores de la Facultad de Medicina. Y junto con ello hablamos del Instituto de Investigaciones, que nació pegado a la Facultad de Medicina como un departamento de investigación de la facultad, pero al poco tiempo, como se donó un equipo de radioterapia del doctor Melo, hubo que construir un búnker y se llevaron los laboratorios de la facultad hacia este nuevo edificio, y a partir de entonces ha sufrido numerosas modificaciones y actualmente tiene laboratorios especializados de alta categoría en biología molecular y genética, en endoscopía, en fisiología digestiva, en anatomía patológica y cuya producción científica ha sido impresionante a nivel nacional o internacional y ya es identificado como un ícono a nivel internacional. Aquí tenemos su última remodelación, cuando se creó el Centro de Lucha contra el Cáncer, gracias a la fundación de la Fundación de la Universidad Veracruzana y de Río Arronte, que se logró conseguir el primer acelerador lineal para manejo de pacientes con radioterapia con enfermedades oncológicas. Decir rápidamente algo de la Sociedad Médica Veracruzana, que es una de las instituciones que más prestigio le dio a Veracruz a los inicios del siglo XX. Durante sus primeros años se sesionó en el Hospital Aquiles Cerdán y después en la Facultad de Medicina, y después en la Sala Gabrielita de la calle de Prim. Y gracias al interés y entusiasmo de los integrantes de la directiva, la sociedad mantuvo un alto nivel académico durante varios años y publicó su revista, que fue la primera revista publicada en todo el país. Desafortunadamente, durante los siguientes años, la proliferación de asociaciones y sociedades hizo que desapareciera el interés por asistir, y la mesa directiva se concretó entonces a realizar los festejos sociales y académicos del Día del Médico. Aquí los tienen ustedes con la orquesta de Chinto Ramos, en una comida, en un lujoso hotel, y también de las convivencias familiares en la colonia campestre. Finalmente, en 1994, se decidió en la asamblea que desapareciera. Finalmente, quiero nada más decir unas palabras. En Veracruz, el 11 de febrero de 1999, surge la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Veracruz, con sede aquí en Veracruz. Su misión, contribuir a resolver los conflictos suscitados entre los usuarios y los prestadores de los servicios médicos, así como de mejorar la calidad de la atención médica en el ámbito estatal. El primer comisionado fue el teniente coronel Manuel de Jesús Campa González, que hizo una destacadísima labor durante los 12 años que permaneció al frente, y después ha sido sucedida por varios comisionados que también han tenido una tarea impecable, intachable y con un alto valor moral. Esta institución aquí ha sido coordinada por Manuel de Jesús Campa, el doctor Leines, el doctor Stadelman, el doctor Herrera Beltrán, César Rodríguez Gilaber y actualmente la doctora Angélica Serrano es la comisionada. Con esto yo termino mi presentación. Quiero decir simplemente que el libro es una forma de agradecer y reconocer la labor que han desempeñado día con día las instituciones y los médicos en su quehacer diario, en bien de la ciudad y puerto de Veracruz, y que gracias a ello se ha podido forjar la historia de la medicina de Veracruz. Muchísimas gracias.
alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, menos tú, Felipe Gardoqui, por favor, porque si no vas a empezar a agredir. No, no es cierto, no es cierto. Lo dije de WhatsApp. Somos muy buenos amigos. Nadie se atreve. Soy el primer paciente. Gracias, doctor. Doctores, interesante relato histórico de la medicina aquí en Veracruz, puerta y de nacimiento de México. Toda esta evolución académica, de una u otra forma, soy de una generación que la vivió. Además de ser hijo de médico, viví toda esa evolución. La medicina ha tenido muchas transformaciones, sobre todo la electrónica, la medicina atómica. Entonces, en ese aspecto, pues requiere una estructura muy especial, requiere personal capacitado para el manejo de toda esa maquinaria que en un momento dado se pudiera ser contaminante, como cuando se empezó a manejar los rayos X, que se ponían los mandiles de plomo. O sea, bien, interesante todo el aspecto de la medicina institucional. En la actualidad, ¿tienen algún inventario de todos los hospitales o clínicas debidamente registrados ante la Secretaría de Salud? Porque esta es la institucional, y la particular o la privada, porque también hay muchos hospitales que aportan a Veracruz la atención médica y el servicio social. Una cadena de hospitales nacionales, incluso internacionales. Entonces, vemos desde lo que es las clínicas sencillas de maternidad para personas de pocos recursos, vemos a esos hospitales ABC, etcétera. Más o menos, ¿cuántos hospitales de iniciativa privada, clínicas, etcétera, hay en Veracruz que dan esa, porque son parte de la historia de la medicina en Veracruz, doctor? Felicidades por su exposición. Ya se ve, tiene usted muchas tablas en la exposición. Muchas gracias. Bueno, quiero decir esto. El libro sufrió un pequeño tropiezo al final. Es decir, nosotros entregamos el libro terminado a la editora de la universidad antes de iniciar la pandemia. Y nos agarró la pandemia. Entonces, definitivamente hubo un atraso como de 4 años. Como ustedes ven aquí, no hablamos de, ¿cómo se llama?, de COVID, que es una gran, bueno, no más que una pandemia, definitivamente. No pudimos hablar. Así como también la situación, cómo se ha modificado toda la relación de todos los recursos y de todo con el enfoque que va dando cada gobierno a cada una de las, cuando le toca en su momento histórico, definitivamente tomar decisiones. La medicina sigue y seguirá siendo muy importante para el desarrollo del pueblo. Yo creo que en medicina no debe escatimarse recursos, es un error muy grave. Nos las va a cobrar, la vida nos las va a cobrar, ya nos las está cobrando en forma muy importante. Sin embargo, creo que se pueden hacer todavía muchas cosas, y creo que la medicina va a seguir siendo una medicina en donde se pueden aplicar recursos. Cada día hay más inventos, cada día hay más avances, y definitivamente cada día va a haber más recursos para su atención. Registrar todos los hechos, bueno, desde el punto de vista sanitario, las autoridades de aquí de la Secretaría de Salud son extraordinarias. Todas las actividades que se realizan en a cualquier unidad de atención médica está registrada en el informe diario de actividades. Y si ustedes van a ver las revistas, las listas que hace y los reportes que hace la jurisdicción sanitaria, que reúne todo lo que hacen tanto hospitales privados como hospitales institucionales,
es extraordinario. De ahí nosotros hemos sacado mucha información que vale la pena analizar, porque eso es determinante para hacer una planeación a futuro. Entonces, la información está en el INEGI, la información está en todos los manuales de reportes de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, de las defunciones, etc. Hay muchísimos registros, ¿sí? Y también, nada más contestando la última parte, Veracruz recientemente ha sido un boom el que lleguen nuevos sanatorios o hospitales privados. Durante mucha época fueron sanatorios todos. La Beneficencia fue el primer gran hospital privado. Y actualmente ya tenemos el Milenio, tú fuiste director del Milenio, entre tus cosas. Y también está, pues ahora está Covadonga, ahora está, ¿cómo se llama? Star Médica. Hay mucho, va a haber una torre con 400 consultorios para médicos que se está construyendo en el Boulevard. Es decir, sí hay una, y además de la institución pública, hay también un desarrollo paralelo de las instituciones privadas. Y yo creo que siempre debe haber un equilibrio. No todo lo puede resolver el sector público. Hay muchas cosas que sí tiene que resolver la iniciativa privada. Ojalá tuviéramos un sistema como Dinamarca. Sí, no sé si tú quisieras agregar. No, pues felicitar al doctor por esa recopilación de esta gran información que deja ya plasmado en un documento y que va a trascender finalmente, como ha trascendido toda la obra del doctor. Y bueno, nada más enfatizar que los profesionales de la salud nos debemos siempre caracterizar por ese gran humanismo, porque la vocación de nosotros es servir a nuestro prójimo, ¿sí? Y felicitar al doctor porque representa la imagen del médico que se ha diversificado en los diferentes ámbitos que nos permite la profesión de medicina. En lo asistencial, ya dijimos, los pacientes, ¿verdad? En la investigación, genera conocimientos que al final tocan a los pacientes. En la docencia, ha formado generaciones de médicos que finalmente impactan en nuestros pacientes, ¿sí? Y en la administración también de los recursos en salud, y que en medicina y en salud los recursos son muy cortos, son acotados, pero las necesidades son infinitas, y para poderlos administrar racionalmente se requiere preparación, se requiere profesionalismo y ética, como muchos de los que están aquí lo han desarrollado a lo largo de sus vidas. Creo que esta es una obra maravillosa que nos debe dejar satisfechos porque deja documentada la vida de la medicina en nuestro territorio. Muchas gracias, doctor. Muchas felicidades. Estaba el doctor Felipe Garroqui, ahorita le doy el micrófono. Yo quiero, Federico, felicitarte porque un poquitito te colaboré, o nos juntamos cuando hiciste el primer libro. Y de una de las cosas que te embarcaste y que lo saben los que saben, es hacer un libro con tantos colaboradores. Yo me acuerdo cómo por eso te quedaste sin pelo, por tanto que te jalabas los pelos, porque no te entregaban las biografías de los médicos que habías encargado. Sí, pues ese era un problemón porque no entre. Entonces, pero felicitarte por esta labor que la reanudaste con esta segunda versión. Y al revisar la historia que tú nos presentas de los hospitales, de las instituciones, el ISSSTE, el Seguro Social, podemos deducir que históricamente, desde que se construyeron, por ejemplo, por falta de recursos, no sé por qué, pero desde que se inauguró el 14 y la 71, el Seguro Social no ha agregado camas aquí en Veracruz. El ISSSTE agregó, sí, el gran hospital, pero bueno, ese puede durarle muchos años, aunque la burocracia también crece. Pero la historia esta nos muestra el gran retraso que tenemos en realidad en la atención médica.
Y ahorita la medicina, para mí, mi opinión es que eso no se puede, la medicina se ha vuelto con mucha calidad, mucha tecnología, la cirugía laparoscópica, etcétera, pero se ha vuelto muy cara. Entonces, yo tengo una frasecita que ahorita no podemos andar por las calles de Veracruz sin tener seguro social, tener un seguro de gastos médicos que te cubra, o tener 2 o 3 melones de pesos guardados para una eventualidad. Para terminar, dentro de lo que es mi especialidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si en este momento alguien que no tiene seguro social le da un infarto, necesitan llevarlo al Star o a la Beneficencia y necesitan ponerle 3 stents. Para mañana, ahorita en la noche se los ponen, pero mañana ya tiene una cuenta de 400,000 pesos. Ahí se las dejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Felicidades por su exposición. Yo ya tengo su libro, ya lo empecé a leer. Y quisiera hacer una pregunta en la cuestión de la malaria, de esta pues, epidemia o endemia que tuvimos. Mencionan a un médico veracruzano. Sé que son muchos autores, a lo mejor usted no está atento a esa parte en específico, pero mencionan a un médico veracruzano que ayudó de manera importante a combatir la enfermedad en 1793 y se llama José, o como lo escriben en el libro, es José Mocuño. ¿Usted tiene referencia a este médico? Ajá. Yo quisiera comentar, se me hace, tengo la idea de que es un error de transcripción en el nombre y quisiera comentar a quién creo que en realidad hacen referencia, porque además es un gran médico y muestra precisamente todo lo que pueden ser los médicos. Creo que se refiere realmente a José Mariano Mociño, no Mocuño, que no es veracruzano, es de Tezmaltepec, en el Estado de México. Y en esa época, él era ya parte de la Real Expedición Botánica, estaba en Veracruz y poco tiempo después él iba a recibir la directiva del conde de Revillagigedo, virrey en ese momento, de ir a atender y registrar y ponderar los riesgos de la explosión del volcán, de la erupción del volcán de San Martín en los Tuxtlas. Él, para hacer esto muy breve y solamente para hacer el punto de cómo es un gran médico, una gran persona, un polímata, él estaba regresando de su viaje a la isla de Nootka o Vancouver, que la hizo con el capitán Bodega y Cuadra en 1792, y fue en San Andrés Tuxtla donde encontró la inspiración para escribir Noticias de Nootka, donde nos demuestra primero su conocimiento de las plantas, como empezaron los médicos en esa época, especialmente siguiendo esta tradición de José María Alzate, que también tiene la tradición de Francisco Javier Clavijero, veracruzano, ¿verdad? Ahí tenemos que estar nosotros. Y como veracruzano, no en la época, pero y él allí atiende varias epidemias, gente enferma durante su recorrido como botánico de la expedición. Por supuesto que él conocía náhuatl, que lo habla en Nootka con la gente de la isla. Dice que ellos hablan protomexicano, pero es que él era un médico que hablaba el idioma de los mexicas, de los mexicanos, y llega acá a Veracruz, atiende enfermos, atiende varias epidemias en Veracruz y en Centroamérica. Para no hacer el cuento largo, llega a Tuxtla, creen que él es ingeniero, creen que es topógrafo, porque de su conocimiento de ciencia básica hace instrumentos para medir alturas, elevaciones, toma temperaturas, describe, hace un relieve y les dice a los pobladores que la población de San Andrés no está en riesgo si hay una erupción. Y como epílogo a la epidemia de de fiebre amarilla, él cuando se traslada junto con la colección de la expedición botánica a España, su primera labor fue como médico.
y fue a atender precisamente este brote de fiebre amarilla en Écija. Y él, dirían los científicos actuales, a través de la serendipia, o como diría mi querido amigo Yamil de aquí de la librería Mar Adentro, de Chiripa, él observa que primero la enfermedad no es contagiosa, observa que la gente no trata bien a los enfermos, los deja expuestos en la calle al piquete de los mosquitos. Lo primero que él recomienda en este consejo español para atender a la epidemia es que los saquen de la ciudad, los lleven a un hospital fuera de la ciudad y pongan velos alrededor de ellos para que los mosquitos no les piquen, y con eso, sin saber acerca del agente etiológico, rompe la cadena de transmisión. Entonces, es un gran médico mexicano, y solamente para ver, yo soy biólogo, solamente para que se vea esa unión entre la biología y la medicina, la colección que él tiene, los ejemplares originales desaparecieron, pero a través de médicos logramos traer al país el instituto, estos institutos de medicina del Porfiriato, copias de los dibujos, fotografías de esos dibujos, y podemos decir que esa colección botánica de Mociño, como médico colectó y también fue taxónomo mexicano, quedó en el Instituto Nacional de Medicina. Es decir, que la botánica y la medicina nacional tienen una fusión muy profunda y han tenido, como usted lo ha mencionado, a grandes hombres y mujeres que en este caminar nos dejan un ejemplo pues incomparable, como el mismo de usted, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, yo soy Guadalupe Alaluf Melo, ya saludé al doctor hace ratito, ahora somos como que un poco parientes políticos, porque nietos por ahí andan casados ya, y entonces yo recuerdo, yo soy veracruzana de nacimiento, nací en la calle del Lerdo, en una maternidad con una partera Angelita, que casi todas las mujeres de mi época, o muchas, tenían en nuestras actas de nacimiento. Ahí descubrimos que la misma mujer fue la que nos trajo aquí. Y yo los recuerdo al matrimonio, casi siempre los conocí dando algunos cursos sobre el método Billing, sobre algo así. En esa época la sexualidad, y a las mujeres menos se nos enseñaba, entonces mis primeros conocimientos sobre sexualidad los obtuve de ustedes y se los agradezco. Y después, el otro punto muy interesante es que mi abuela, que falleció hace ya muchos años, pero falleció de 90 y tantos años, tenía algo, creo que ha de haber sido cáncer, yo no estoy muy enterada, pero tú la atendiste, doctor. Y era un médico, o sea, quiero hablar un poco de la importancia de no únicamente el aspecto institucional, sino también el aspecto de un médico particular. Estuvo en mi casa el día que mi abuela falleció y decidió que ya no había que hacer más, que no había que gastar en llevártela a un hospital a una persona de 90 y tantos años y que sufriera y todo. Yo la última vez que la vi acostada, mi abuela, como mi esposo la iba a ir a ver, pues era muy coqueta, aún a esa edad, y fue la noche que murió, me dijo, pásame mi pañuelo porque no quiero que me vea si se me escurre la baba, ¿sí? Y el doctor, te recuerdo, parado con mis dos, un tío y mi papá, y él esperando, pues como creo que lo hacían los médicos, para dar el parte médico. Mi mamá fue operada también ahorita oí que especialista en esto, pero mi mamá de la úlcera duodenal y de vesícula, y la operó el doctor. El día 6 de noviembre mi mamá va a cumplir 100 años, vivita y coleando, ¿sí? Ya le hicimos su prefestejo y se tomó su tequilita, ¿no? Ahora le gusta mezcal. Y comió de todo y todavía quería café, se lo dimos. Pero, o sea, estoy hablando de la medicina que se hace y que con todas las cosas no tan tecnológicas resultó muy bueno. Y te lo agradezco y bueno, ahora
una nieta tuya y una sobrina mía están casados. Y pues sé que aquí está ahorita Monse. Gracias. Bien. Sí, agradezco sus comentarios. En relación a lo que mencionaba hace un momento, en la medicina tradicional que nosotros presentamos, de la medicina prehispánica, un capítulo es precisamente la herbolaria, plantas medicinales, y la universidad tiene muchos trabajos de investigación sobre esa zona. Todo lo que es la herbolaria, sobre todo en la región del Totonacapan, que es la más rica de todas por su fertilidad, por su templanza, por el riego que tiene. Las plantas medicinales del Totonacapan en total son el 45% de todas las plantas del país, de la Nueva España, que en aquel entonces se recolectaban por gente que hizo investigaciones. Y entonces es muy interesante todo eso, y si hay algo sobre eso. Lo voy a buscar, lo que usted me dijo hace un momento. ¿Sí? Sí, ahí se mencionan los códices, el Badiano, muchos de los códices se mencionan. Pero la investigación en sí, de lo que hacen aisladamente algunas gentes, está publicada, muchos de ellos están bajo la publicación de la Universidad Veracruzana. Tiene un área muy importante en la universidad. Agradezco sus comentarios realmente. Yo quiero agregar algo que se me olvidó, por favor. Yo soy psicóloga clínica, estudié ahí cuando todavía psicología estaba junto a los muertos, decíamos nosotros, en la Facultad de Medicina. Y es imposible no estar, si lo ejerzo como lo hago, pues dejar de hacerlo. Les quiero felicitar, es increíble. O sea, mientras has estado hablando, he estado haciendo una evaluación. Pero es excelente la congruencia, todo, la manera y hasta el sentido del humor, que es una de las características que nos hacen más humanos y lúcidos. Felicidades. Pues muchas gracias. Sí, adelante. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Yo soy doctora Moraín Ortiz Rovirosa, mi papá era el doctor Rubén Ortiz Gutiérrez, y quiero decirle, y me da esta emoción y hasta quiero llorar, todos los días mi papá cuando se despertaba decía, si quieres que me cure, háblale al doctor Roche. Ya, era su medicina, el doctor Roche. Muchas gracias, doctor, por qué barbaridad. la vida de mi papá. No, gracias. Sí, me acuerdo muy bien, cuando íbamos a visitarlo ahí en la calle de Mina. Sí, doctor, sí. qué lindo, sí. Perfecto. Un gran médico también, una gran persona. Bien, yo creo que lo que decían hace un momento de que tengamos mucho, tengamos poco, creo que con lo que tengamos tenemos que hacer algo por avanzar. Y sobre todo ponerlo al servicio de la sociedad. Y a mí sí me da mucho gusto, por ejemplo, haber participado en la formación de muchos alumnos que se han destacado en lo que es la proyección no solo del ejercicio de la medicina, sino también que han destacado en muchas cosas. Un ejemplo es Ana. Ana entró desde que estaba como estudiante en la escuela y después hizo su servicio social ahí, después se fue a hacer medicina interna, gastroenterología, después se fue a hacer hepatología, trasplante de hígado, no sé cuántas cosas fue a hacer. Ahorita está en España, acaba de regresar de España, y es una gente muy, muy activa. Y ella está en el instituto. Y este año, los dos más importantes premios de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, que es investigación básica, que es el premio Bernardo Sepúlveda, y el otro que es la investigación clínica, que es de su fundador, el doctor, ¿cómo se llama? Abraham Ayala González, que fue el fundador, se lo sacó ella, con trabajos de la institución, trabajos en donde han participado alumnos de la Facultad de Medicina, pasantes en servicio social. Tenemos gente de CONACYT que está haciendo su servicio en investigación con nosotros,
Y tenemos el recurso humano nunca va a faltar. Es lo más importante. A lo mejor faltan los recursos físicos a veces y siempre van a faltar. Pero yo creo que el interés por hacer cosas tiene que ser nato en el médico y tiene que, como dijeron, si tú descubres algo y no lo publicas es como si no lo hubieras descubierto. Hay que publicarlo. Hace 2 días, el Día del Médico, estuvimos en una conferencia que hubo en la Facultad de Medicina con motivo de la celebración. Y a mí me encantó una plática que dio el director del museo, que es un historiador extraordinario, el licenciado Ricardo Cañas, extraordinario. Entonces, esa persona, estando platicando ahí, surgió en mí una necesidad. Le dije yo, vamos a reunirnos con él, y saliendo se lo dije, oye, vamos a tener que reunirnos a platicar. Le digo, porque de aquí tiene que salir un libro sobre el Hospital Real de San Sebastián, que es el hospital más importante de Veracruz. Lo que tú presentaste no está escrito en ningún lado, no sé de dónde lo has sacado y tiene que darse a conocer. Entonces tú te encargas de todo lo que es la parte de la construcción del hospital y de las cuentas y las rendiciones y los informes al protomedicato y al cabildo, y yo me encargo de reunir el aspecto médico y lo ponemos en una sola obra que es un libro en beneficio de la ciudad y para dar a conocer la ciudad de Veracruz. Entonces creo que así es como se deben hacer las cosas, ¿sí? Pues... Tiene uno de los panteones muy buena. ¿Cuál? Los panteones de Veracruz. Y las cantinas. Los que estuvieron en los hospitales. Sí. Pasen de un lado. Déjame contestar eso. Okay. Los panteones de Veracruz lo tiene también Ricardo Cañas. Tiene un libro extraordinario. Y yo me fui a meter. Ya visité todas las tumbas del panteón. Es extraordinario. Andaba yo buscando las tumbas de los alemanes. Como yo soy de origen alemán, ahorita estamos escribiendo un libro que se llama La historia de la migración alemana en Veracruz. Y qué cosas tan hermosas se encuentran ahí. Bueno, entonces hay que tener la mente abierta para hacer todo y tener pues el tiempo a veces. Y ahí sí yo se lo agradezco a Lupita, que me ha tolerado toda la vida. A veces me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy escribiendo. Y ahí me deja, pero sí, ella ha sido siempre mi compañera. Fuimos novios desde que ella estaba en primer año de medicina, yo estaba en segundo. Cumplimos, nos casamos hasta después de que terminé, hasta que ella se recibió. Porque mi suegro, el licenciado Ramos, me dijo, dice, ustedes no se casan hasta que Lupita se reciba. Le digo, a Chihuahua. Dice, ¿y por qué? Dice, bueno, es que ella es la más grande de 12 de mis hijos y tiene que ser el ejemplo. Entonces, el día que todos lo programamos, yo estaba en segundo año de la residencia en nutrición, y ella se recibió en el mes de mayo del 2014, no, 15, ¿no? 16. 1900. 66. No, 60, y nos casamos en 60 y tantos, sí. Entonces, el hecho es que nos casamos, nos casamos después de que se recibió, inmediatamente ese mes nos casamos al mes siguiente. Y desde entonces ha sido nuestra compañera. Bien, ahora sí, Ana. A mí me consta, el doctor Federico iba a ser guardia, pero Lupita fue compañera nuestra. Sí, Entonces, él hacía guardia a la salida de clases de nosotros. Ahí hacía su guardia. Ellos fueron compañeros de ella. Bueno, sí, si no, no voy a terminar. Yo más que nada quisiera darle mi más profundo agradecimiento al doctor Roche. Realmente, yo creo que si no fuera por personas como él, no llegaríamos tan lejos y no estaríamos todos aquí reunidos el día de hoy, ¿no? Mi más profunda admiración, porque no hay un día que él no esté haciendo algo nuevo. Y nosotros que somos las nuevas generaciones, de repente le aflojamos, pero volteo a verlo y ya está haciendo algo más, y te está invitando y te está jalando y ya lo hiciste, ya lo terminaste, y te motiva, te inspira tanto desde el punto de vista
médico como del punto de vista personal, como veo con Lupita, y la verdad es un gran ejemplo a seguir en todos los aspectos. Muchísimas gracias por todo el apoyo que siempre me ha brindado y que si no fuera por usted yo no hubiera llegado tan lejos. Muchísimas gracias. Dos anuncios parroquiales ya para terminar. El libro está editado por la Universidad Veracruzana. Creo que lo expende Mar Adentro. O la universidad, no sé quién. Nadie sabe. Nadie sabe. No, pero tiene un costo muy razonable. Se puede adquirir. Creo, no me voy yo a equivocar, a lo mejor digo otra cosa y me lo van a cobrar a mí. Pero creo que tiene un costo de 250 pesos. Es muy razonable. El libro anterior lo patrocinó un laboratorio alemán, el de Historia de la Medicina, el laboratorio Big Gulden, y lo pudimos obsequiar, pero ahora hubiéramos querido obsequiarlo, pero no hay libros más que los que produjo la universidad, y definitivamente dijeron que estaba a la venta. Y segundo lugar también, casi siempre nosotros cuando terminamos nuestros eventos de este tipo, ofrecemos un vino de honor, pero nos prohibieron así meter vino. La universidad tiene prohibido en sus eventos académicos realizar la introducción de alcohol, lo cual es correcto, yo lo respeto. Y por otro lado también la biblioteca tiene mucho, definitivamente, y por lo tanto no se va a poder hacer un brindis, así que se los debemos. Ni modo, pero... Para terminar, Ni modo, el próximo libro que hagas sea una autobiografía apoyando lo que dice la doctora, tú anímalo, se va a llamar Mi Polifacética Vida. No. Ya tenemos título, Ya hay título. Y la otra, Sí, Mela. y la otra, doctor, haciendo discípulo. Dentro de su polifacética vida y la historia de la facultad y toda su vida, no se olvide del pasaje que yo no puedo olvidar, cuando casi perdemos el año por la huelga que tuvimos, pero de gente promovida hasta por el gobierno, estaba Echeverría, Porros, y Sara Temota, Tito Domínguez, Edith Rodríguez. No se me olvida, hasta el día de hoy ya han pasado 50 años. Bueno, perdóname, no es que se me olvide, aquí está escrito. ¡Ay, qué bueno! Ahí está escrito. La situación política, las creencias, etcétera, también tienen un papel muy importante en la vida de las instituciones. Y está narrado, ahí está narrado. Así que te vendo el libro. Te vendo el libro, así que para que lo leas. Bueno, pues les agradecemos infinitamente el que nos hayan acompañado, el que hayamos estado aquí más del tiempo que nos habían dicho, nos habían destinado. Pero de veras, sinceramente, se los agradecemos de todo corazón.